Ándale, así me gusta. A mí me gusta que respondan cuando hablemos. Entonces, cuando diga cualquier cosa que ustedes dicen, sí, así es, o que así sea, es cuando sueltan un amén. Ok, entonces lo vamos a practicar. Dios es muy bueno, ¿verdad? Ándale, así vamos a hacer. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cansados? Cansados, pero aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su presencia, por su palabra? Y gracias a Dios, pues también por la vida de mi esposo, de los demás que en estas semanas nos han estado compartiendo de la palabra de Dios. Saben, se tomó la decisión como a principios de este año de adentrarnos en estudiar la palabra de Dios y lo hemos hecho de manera un poco diferente que como se había hecho en el pasado, pues estudiando un libro así como durante varias semanas o incluso meses, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento de estas enseñanzas han sentido como que, wow, empecé a entender ese pasaje como no lo había entendido antes? ¿A algunos les ha pasado así o quizás de repente escuchan estas enseñanzas y la siguiente semana y la siguiente semana y dice, wow, de repente como que todo se está conectando? ¿A algunos les ha pasado así? Yo creo que lo más que nos adentramos en esta palabra, lo hemos dicho muchas veces, pero lo digo otra vez hoy, esta palabra está viva y esa palabra es vida. Cada parte, cada pasaje que leemos, aunque muchas veces quizás en un principio no lo entendemos, pero cada palabra que está escrita aquí fue escrito para revelarnos más de quién es Dios. Amén, y de quiénes somos nosotros. Entonces, al estudiar este libro, ¿qué cuántos se acuerdan en qué libro estamos ahora? ¿En qué libro estamos estudiando los días miércoles? El libro de Génesis, este libro del principio de todas las cosas. Y aquí es donde empezamos a entender mejor quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Vemos las fallas de la humanidad, pero vemos una y otra vez la gracia de Dios. Hoy vamos a ver en el pasaje que nos toca ver que aunque la humanidad ya no podía regresar a lo que era la perfección del jardín de Edén, Dios provee la manera en que puedan seguir adelante, que puedan seguir hacia su plan de redención que Él tenía para su pueblo a través de su pacto. Hoy vemos que aunque su pueblo otra vez cae en pecado, Dios sigue obrando para redimir, porque así es Él, es lo que hace. Entonces vamos a orar para empezar antes de cualquier cosa. Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es viva, es vida y que en ella tú te revelas a nosotros. Te damos gracias, Dios, por la palabra que tú nos traes hoy. Abrimos nuestros corazones en ese momento. Habla nuestras vidas. Háblanos, Dios. Habla a través de tu palabra. Habla nuestros corazones. Que a través de esta palabra nosotros podamos ir transformándonos para ser más y más como tú. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido un sueño donde van tarde a la escuela o quizás al trabajo y vas llegando a la oficina, o tal vez te toca dar un gran discurso y en tu sueño llegas ahí, te paras enfrente de todos y de repente te das cuenta que se te olvidó poner los pantalones? ¿A alguien le ha pasado ese sueño? A mí no me ha pasado, pero he escuchado. Yo creo que es el peor miedo de algunos, quedarse así expuesto en público. Quizás ese miedo debe de seguir en la lista de después de hablar en público. Muchos tienen mucho miedo a eso. Bueno, aunque yo creo que tal vez para algunos de esas dos situaciones se siente igual. Los dos les da muchísimo miedo, vergüenza, sienten ansiedad en eso. Yo creo que la ansiedad que nos da al imaginar estar en esa situación muestra nuestra necesidad de estar cubiertos, ¿verdad? Vimos algo de esto desde el principio. ¿Se acuerdan en Génesis 2? Cuando Adán y Eva dice que estaban desnudos pero sin vergüenza.
era un tiempo antes del pecado, antes de que había entrado la vergüenza, la culpa en el mundo. Después en capítulo 3 vimos cómo ellos se dan cuenta de su desnudez y su pecado que los había expuesto y les dejó avergonzados. Nuestro pecado nos deja expuestos delante de la perfección de Dios. No hay manera de cubrirnos aparte de su gracia. Amén. Él en su pacto de gracia cubre nuestra vergüenza y nos ofrece redención y bendición. Así que los que están tomando notas, el título le pueden poner ahí hoy es vergüenza cubierta. Entonces les voy a invitar también que abran sus Biblias conmigo a Génesis 9. Ahí es donde seguimos la historia, donde dejamos la semana pasada a Noé y su familia por fin saliendo del arca, entrando a un nuevo mundo, un mundo que había sido purificado por las aguas del diluvio, un nuevo comienzo que Dios les dio. Dice al final del capítulo 8 de Génesis que Noé hace un altar y hace un sacrificio al Señor. Y dice algo muy interesante. Estamos ahí en Génesis 9, vamos a ver al final de Génesis 8, en versículo 21. Dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Vemos aquí tenemos un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Se fijan en esto, lo que dice en este pasaje, que aunque Dios les está dando una nueva oportunidad, Él sabe muy bien que su pueblo no tardará en meter la pata de nuevo, no tardarán en equivocarse. Él sabe que el pecado ahora es parte de la condición humana. Y lo único que podrá cambiar eso realmente es una transformación desde adentro para afuera, lo cual solo puede pasar con un sacrificio perfecto para cubrir el pecado que está dentro de todo el mundo. Acuérdense de eso. Pero también quiero que se den cuenta que Dios ya desde el principio había puesto en movimiento su plan de redención. Y aquí lo vemos de nuevo, aunque Dios sabe que vamos a fallar, promete seguir siendo fiel. Entonces ahora sí entramos en capítulo 9, versículo 1. ¿Cuáles son las primeras palabras en versículo 1? Bendijo Dios, que Dios bendijo. Tenemos un Dios que nos ama, que ama bendecir. Dice Dios bendijo. Dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Quién reconoce estas palabras? Okay, ya las habíamos escuchado, ¿verdad? Desde un principio. Aquí vemos, Dios les da una nueva bendición en esta nueva oportunidad, pero el diseño de Dios para la humanidad sigue siendo lo mismo. Estas son las mismas palabras, el mismo mandato que había dado a Adán y Eva cuando estaban en el jardín, ¿se acuerdan? Fuimos creados nosotros a imagen de Dios para estar en relación con Él, ser un reflejo de su gloria en la tierra, y el pecado en el mundo no cambió el plan de Dios, ni un poquito. Los propósitos de Dios seguían a pie. Entonces aquí vemos que los establece de nuevo. Hay un versículo en Habacuc 2:14, si están tomando notas no la tienen que buscar, pero se los voy a leer. Dice, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Entonces, esto es lo que Dios desea. Entonces les dice de nuevo, llenen la tierra, domínenla, llenen la tierra con el conocimiento de mi gloria. Acuérdense de esto también, porque les dice llenen la tierra, pero vemos un poquito más adelante que vamos a ver en los siguientes capítulos como ellos no hacen caso, no van a llenar la tierra, se juntan todos y tratan de alcanzar la gloria al construir una torre. ¿Se acuerdan de esta historia? Lo vamos a ver un poquito más adelante, y para no adelantarnos tanto, pero bien, nos pueden acompáñanos la siguiente semana para el siguiente episodio. Que de verdad, de verdad,
este libro tiene mejor trama que cualquier telenovela, cualquier serie. De verdad, apenas vamos entrando en lo bueno. Pero seguimos aquí. Vemos entonces que Dios restablece el orden en la tierra. En versículo 2 dice, todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Ok, entonces ahora vemos aquí, este es el diseño de Dios para nuestra protección. Porque nos damos cuenta, en este punto, ¿cuántos humanos hay en la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos humanos salieron del arca? Son 8, son Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Son 8 humanos, Noé, porque sus hijos todavía no tenían hijos, porque Dios sabe que si el hermano Arturo ni puede controlar a su hijo, güero pelo chino, no, que ellos no tenían esperanzas de controlar a bebés en el arca. Imagínense los bebés, correteando a los bebés entre las filas de elefantes, leones. No, Dios sabía lo que hacía, no tenían hijos todavía, salen 8 humanos del arca. Ok, ahora se imaginan qué pasaría si los animales después de eso se hicieran salvajes, sin temor de los humanos. ¿La humanidad tendrá alguna esperanza contra los animales? No. Entonces Dios aquí establece un orden, una orden. ¿Quién aquí tiene miedo de las arañas? Nomás yo. ¿Nadie más aquí tiene miedo de las arañas? Solo las gordas y peludas. Que cuando miras una en la esquina y dices, ¡ay, que amor, ven a matarla! Que nada, me da cosa. Pero imagínate ahora que esa araña que está ahí no me tuviera miedo. Eso es lo que siempre me dice, cuando esa araña tiene más miedo de ti que lo que tú tienes de ella. No, pero ahora imagínate si esa araña no tuviera miedo, que se me brinca encima. No, es más, junta a todos y se brincan encima. No, eso no. Dios creó este diseño para nuestra protección. Puso a los animales bajo nuestro dominio, les dio temor de los hombres, de los humanos. Sigue diciendo en versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Todo lo que se mueve tiene vida. Entonces ahora, aquí es donde damos gracias a Dios por el tocino, por el bistec, por los tacos de adobada, no sé qué les gusta. Aquí es donde Dios establece que ahora sí pueden matar a animales para alimento, para comer. Pero otra vez, a esto les pone una limitación, les dice, pero no deberán comer la carne con sangre. La sangre es vida. Y miren, este es un punto muy interesante. Son cosas que cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo creo que hay muchas veces versículos así como que nos pasamos porque no tiene mucho sentido para nosotros o quizás no los hallamos como muy relevantes. Pero fíjense en esto. Les dice que no pueden ingerir la sangre. De hecho, más adelante en el libro de Génesis o en el Antiguo Testamento, Dios establece su ley, da su ley a Moisés para el pueblo, y ahí es donde establece reglas ya muy claras sobre lo que podías y no podías comer. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y quiero que escuchen esto porque es muy significativo. En Génesis les dice, ok, pueden comer carne, ahora sí, a todo lo que da, los tacos, pero la sangre está reservada para otra cosa. Ese versículo que leímos en Levítico, ya más adelante, cuando Dios les da su ley, entendemos que la sangre es para qué propósito. ¿Escucharon? Para la propiciación, o en otras palabras, es como sustituto. Dice, la vida del sacrificio por la vida del pecador. Un intercambio es lo que Dios establece. Entonces vemos cómo
de nuevo, Dios está proveyendo la manera para nosotros cubrir nuestra vergüenza, la manera de cubrir nuestro pecado. Y Dios más adelante establece todas las leyes, las reglas sobre los sacrificios, que realmente fue algo por su gracia para que nosotros pudiéramos ser justificados. Y es por sangre. Pero este intercambio, nosotros merecemos la ira de Dios. Pero cuando la sangre del sacrificio se derrama, el intercambio se realiza. ¿Por qué es tan importante? En la iglesia cantamos, hablamos siempre de la sangre de Jesús. Y en todo esto, incluso en la ley, que muchas veces leemos esos libros de la Biblia y no le hayamos sentido, pero ¿por qué Dios puso todas esas reglas? Pero es que todo eso está apuntando al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El intercambio más hermoso en toda la historia, que derramó su sangre, que dio su vida por nuestra justificación. Entonces nuestra vergüenza está cubierta por su gracia. Ok, en los siguientes versos, Dios establece que la vida es sagrada y hay como una orden en la tierra que establece para mantener la justicia y que debemos respetar la vida y guardarla. Y al hacerlo, Dios trae bendición, porque otra vez vamos a ver en versículo 7, dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora en versículo 8, Dios hace un pacto con Noé. ¿Qué es un pacto? ¿Se acuerdan que hemos hablado un poquito, pero un pacto se menciona muchas veces durante el Antiguo Testamento especialmente? Un pacto es una promesa hecha de parte de Dios que no se puede romper. Hasta ahorita ya hemos visto dos. Dios hizo un pacto con Adán en el principio, que todo esto pueden tener para comer, no más, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal o morirán. Ahí es donde vemos un tipo de pacto que es condicional, donde Dios les dice, si ustedes hacen esto, yo haré esto. Otro que vimos, ya que cayeron en pecado, iban a salir, pero vimos que Dios les dio una promesa, un pacto hizo con ellos, de que de la línea de ellos vendría un Salvador. Ahí sí fue un pacto incondicional, donde Dios no estaba diciendo que esto depende de ustedes y cómo se portan, sino dijo, este es mi pacto incondicional que hago con ustedes. Ahora aquí vemos otra vez, Dios hace un pacto incondicional con Noé. O sea que yo haré esto sin importar lo que ustedes hagan, yo lo voy a hacer. Dice, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, con todos los seres vivientes. Y este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Entonces, ese es un pacto incondicional. Dios no pone condiciones. Sabe muy bien que el pecado sigue activo, que los seres humanos volverán a fallar. Pero hace este pacto incondicional con toda la creación, dice, con ustedes y con sus descendientes. O sea que eso continúa hasta ahora. ¿Y cuál fue la promesa? Que no volvería a destruir la tierra por diluvio. Ahora eso no significa que no volverá a traer juicio, porque sí sabemos que Cristo viene pronto y sí viene como juez y sí viene a traer juicio. Pero aquí Dios les está diciendo, yo aquí les he cubierto, lo seguiré haciendo hasta el día de mi venida. Entonces después dice que Dios da una señal de ese pacto, un símbolo de su fidelidad. Siempre hay, cuando pensamos en la historia de Noé, se nos viene a la mente como dos imágenes. Bueno, a mí, la primera, el arca que predicó mi esposo la semana pasada. Casi siempre vemos el dibujito del barco con dos jirafas con sus cabezas para arriba, ¿verdad? El arca que los salvó, el arca donde ellos quedaron encerrados en la gracia, ¿verdad? Eso hablamos la semana pasada. Pero el otro símbolo que siempre vemos cuando estamos escuchando sobre la historia del diluvio de Noé, ¿cuál es? El arco iris. Vemos que esta es una señal del pacto que Dios les hace.
Vemos en versículo 12. Dice así: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que lo acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Y hay algo muy hermoso en esto también. Bueno, yo creo que de por sí es algo hermoso, ¿no? Ver todos esos colores en el cielo. Yo creo que sin importar cuántas veces lo hemos visto cuando vamos manejando después de la lluvia o algo, vemos el arco iris en el cielo. Mira, no, párate aquí, mira, tómale foto, ¿verdad? Nos asombra todavía ver el arco iris en el cielo. Pero aparte de eso, realmente es algo más profundo. Yo creo que primero, probablemente esta señal ha de haber sido algo muy importante para Noé y su familia, porque se imaginan cómo se habrán puesto cuando empezó a llover la primera vez después del diluvio. Bien traumatizados. No vaya a ser, no, pero Dios ahí, después de la lluvia, pone esta señal en el cielo para que cada vez que ellos lo vieran, supieran: yo me acuerdo de mi promesa que hice con ustedes. Yo me acuerdo de mi pacto. Pero todavía hay algo más. Esa palabra que usan, esa palabra de arcoíris, es la misma palabra que usan como para un arco, como de esa que lanza flechas, que usan en la guerra. Entonces Dios les dice: cuelgo mi arco en el cielo. Háganme cuenta que está guardado mi ira, mi juicio. Lo cuelgo ahí en el cielo. Cada vez que ustedes vean esta señal, van a recordar: mi Dios se está guardando su juicio. Ya no caerá su juicio en la forma de diluvio sobre nosotros. Es algo que vemos en el cielo siempre después de una tormenta, ¿verdad? Siempre después de la lluvia, después de los tiempos difíciles, vemos la señal de la fidelidad de Dios. Y hay algo para mí que también incluso fue como más bonito. ¿Hay alguno que le gusta mucho la ciencia aquí? ¿A alguien en la escuela estudiando le gustaba mucho la ciencia? ¿A quiénes han escuchado o saben qué es realmente un arco iris? Es lo que vemos cuando la luz viene bajando en la atmósfera y brilla a través de las gotitas de agua, la humedad que hay en el aire. Y entonces lo que nosotros vemos, lo que nuestros ojos percibimos, son como de esa luz blanca que viene filtrándose por las gotitas de agua en el aire. La luz se refracta, así se dice, y vemos todos los colores, esos colores tan hermosos. Entonces se dan cuenta de esto, es muy especial. Dios usa luz, algo que muchas veces en la Biblia es usada como una descripción de quién es Él, y usa las gotitas de agua, o sea, esa misma cosa que Él acaba de usar para juicio, pero la luz brillando a través de esas gotas de agua es la señal de su fidelidad hacia su creación. Para mí eso es algo muy hermoso. Su pacto de gracia, su fidelidad, eso es lo que nos cubre. Pero entonces hay algo todavía más. En el libro de Ezequiel 1 habla de una visión que el profeta Ezequiel tuvo sobre el trono de Dios, que Dios le estaba dando como un vistazo rapidito del trono de Dios. Y en Ezequiel 1, 27 y 28 dice así: había un resplandor a su alrededor, y el resplandor era semejante al arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Esto es algo muy hermoso. El arco iris también es una señal de la gloria y la majestad de Dios en su trono, de Dios sentado en su trono, el que está en control. Esto no solo es un símbolo que vemos en los dibujitos de los niños, esto es una señal para nosotros, que también cada vez que lo vemos, nos acordamos de la gracia, la misericordia, la gloria, el poder, la bondad,
la hermosura de Dios. Su pacto de gracia es lo que nos cubre. Ahora solo nos queda esta última parte del capítulo y leyéndolo es una parte un poquito complicada porque vemos que pasa exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Lo que Dios sabía que iba a pasar. Vemos como a pesar de haber visto la fidelidad de Dios, incluso un hombre de fe como era Noé, cayó en pecado. Y su hijo también. Y vemos entonces cómo Dios trata con ellos. Para Noé nos muestra que Dios provee esa cobertura de su vergüenza a través de sus 2 hijos, los que habían abrazado al Señor, abrazado sus instrucciones para ellos. Pero para el otro hijo no hay cobertura, porque vemos que él ha rechazado al Señor y viva entonces fuera de la cobertura de la gracia de Dios. Entonces quiero que vean conmigo en versículo 18 y 19. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Vemos aquí los 3 hijos de Noé. ¿Ok? Los 3 habían estado dentro del arca. Los 3 habían pasado por el diluvio, las aguas del juicio de Dios. Los 3 miraron cómo Dios los encerró con su gracia. Dios los guardó y los cuidó, salvándolos del diluvio. Los 3 escucharon a Dios darles instrucciones. Y los 3 escucharon a Dios hablar sobre el pacto que hacía con la creación. Pero vamos a leer de 20 a 23. Dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Ok, vemos que Noé ya se está acomodando en su nueva vida, hace un viñedo y empieza a disfrutar del fruto de su labor, ¿no? Pero vemos que en un momento él llega a excederse, pierde el control. Un día se emborracha tan feo que, ¿cómo dice que termina? Completamente desnudo, tirado en su carpa. Queda desmayado de la borrachera y queda expuesto en su pecado. Y ahora podríamos pensar, ok, ahora ¿por qué ante esta gran falla, justo después de haber visto la fidelidad de Dios, apenas comenzando esta nueva oportunidad, ¿por qué Dios no dejó que cayera su juicio sobre Noé de una vez? De lo que leímos antes, sabemos que Noé sí había abrazado este pacto de la gracia de Dios. Dios lo había abrazado a él. Noé caminaba con Dios. Y a pesar de su falla contra Dios, Dios no cortó la relación con él. Ahora, en estos versos vemos cómo la gracia de Dios cubre su vergüenza. Pero también, como hemos hablado antes, el pecado siempre viene acompañado con las consecuencias. Siempre vienen juntos. Cam nos habla de Cam, el segundo hijo de Noé. Dice en estos versos que entra en la carpa de su padre, lo ve ahí tirado, desnudo, ¿y qué hace? Sale para contarle a sus otros 2 hermanos. No sabemos completamente cómo habrá sido la dinámica entre estos hermanos o entre ellos como hijos y su padre, pero él sale corriendo a decirles a los demás en vez de hacer algo para cubrir la vergüenza de su padre. Lo toma más bien como oportunidad para despreciar a su padre. No era la única persona en el mundo que el capítulo pasado o 2, Dios
había dicho, Dios enfocó su gracia en él. Él había hallado gracia con Dios. Dice que Noé caminaba con Dios. Realmente él era la razón por qué sus hijos todavía estaban vivos después del diluvio. Él era como su representante ante Dios. Claro que no era uno perfecto, pero sí su representante. Entonces, cuando Cam deshonra a su padre, muestra la posición de su corazón hacia Dios en ese proceso. Y el pecado de él también tiene consecuencias. Leemos aquí que los otros hermanos, cuando escuchan, responden de la manera que Cam hubiera hecho. Toman la ropa de su padre y dice que van entrando a la carpa caminando para atrás con el manto de su padre y lo cubren como para no verlo en su estado de vergüenza. Lo cubren. Estas acciones de estas personas, de estos dos hermanos, muestran que ellos habían abrazado a Dios y a su pacto desde el corazón. Ellos con esa acción estaban honrando a Dios. En versículo 24 a 27 vemos qué pasó entonces cuando Noé despertó. Leemos aquí que la familia de Cam, por esa acción, es maldecida, mas los otros hermanos, Sem y Jafet, sus familias son bendecidas. Entonces vemos que uno que escogió alejarse de Dios y dejar que se diera al pecado, ese fue marcado con las consecuencias. Y hablamos un poco de esto en el evento de mujeres también, pero que nos demos cuenta que el pecado no solo te afecta a ti, sino que afecta a tus generaciones. Y esas maldiciones, si no son cortadas por lo único que se puede, que es la sangre de Cristo, esas maldiciones van pasando de generación a generación y van multiplicándose en tu familia. De la línea de Cam salieron los cananeos, los de Sodoma y Gomorra, los filisteos, los babilonios. Quizás más adelante hablamos un poco de todos estos pueblos, pero lo que sabemos es que todos estos pueblos eran enemigos del pueblo de Dios. Pero al contrario, de la línea del hermano mayor de Sem, ¿saben quién vino? Jesús, el Mesías, el Salvador, el que cumplía el cumplimiento del pacto de gracia que Dios había hecho con ellos. Quiero que se pongan sobre sus pies conmigo y que mediten en esto. Que Cam, igual que Noé, igual que toda esa gente que estaba antes del diluvio, igual que Adán y Eva en el jardín, igual que tú y yo, le falló a Dios. Fallamos a Dios. Quedamos expuestos en nuestro pecado contra un Dios santo y perfecto. Y muchas veces nos queremos esconder por nuestra vergüenza. Algunos de los que mencioné ahorita vivieron el resto de sus vidas bajo maldición, pero otros vivieron bajo la bendición de Dios a pesar de sus fallas. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ellos? La diferencia es cómo respondieron a la gracia de Dios. Entonces nosotros aquí hoy, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Como Adán en el jardín, nos escondemos. Como todas esas personas antes del diluvio que Dios les había dado tiempo, les había advertido. Como esa gente ignoramos las advertencias de Dios, las oportunidades que nos da para arrepentirnos. Como Noé en ese momento de su falla, nos dejamos llevar sin pensar en las consecuencias. Como Cam, despreciamos la gracia de Dios o no valoramos lo que Él ha hecho para nosotros. Porque saben, hoy tenemos la oportunidad todavía de recibir gracia, de estar cubiertos por Cristo Jesús. Hoy podemos decidir arrepentirnos
ya sean grandes o pequeños los pecados, pero todos batallamos con alguna cosa y en este momento tenemos la oportunidad, tenemos la vida, tenemos aire en nuestros pulmones todavía para decidir arrepentirnos de nuestro pecado, ser libres de la culpa, de la vergüenza. Y es por lo que hizo Jesús. Él derramó su sangre y hay poder en esa sangre. Dio su vida como el perfecto sacrificio. Y era no solo para que pudiéramos ser salvos, pasar la eternidad con Él, estar ante su trono, mirarlo a Él como es en toda su gloria, en toda su hermosura, sino que también para que todos los días pudiéramos caminar bajo su cobertura de gracia. Entonces en esta tarde quiero que oremos y cada uno sabemos con lo que estamos batallando, pero podemos decirle, Jesús, gracias por tu gracia. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste por mí. Porque sabemos que desde un principio Dios ya tenía el plan de nuestra redención, ya tenía el plan para nuestra salvación. Jesús, gracias por esos pactos que tú hiciste con la humanidad, que nos guardaste, que no nos borraste así como nuestros pecados merecían, sino que tú nos guardaste para que tuviéramos la oportunidad de ser hijos de Dios, de conocerte. Gracias, Jesús, que cuando recibimos tu gracia, cuando creemos en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tú borras nuestro pecado, tú cubres nuestra vergüenza, tú quitas nuestra culpa. Que podamos pararnos delante de un Dios santo siendo justificados. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a que no menospreciemos lo que tú hiciste, sino que lo valoremos. Que podamos todos los días meditar en eso que tú hiciste por nosotros y agradecerte y vivir agradecidos, vivir como hijos tuyos que ya no tienen que caminar bajo culpa ni vergüenza, sino podemos entrar delante de tu trono y verte a ti sin temor. Y podemos darte nuestra adoración, podemos darte las gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Por qué no terminamos este tiempo cantando una vez más?